Hola, hola, ahora sí, ¿cómo están? Soy José Luis Muñoz y esto es Pulso 1111. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta comunidad, de esta tribu. Gracias a las caritas conocidas y a esas personas amorosas que están con nosotros una vez más en este espacio, acá en Pulso. Gracias por ser parte de esta tribu, a las personas que nos acompañan en YouTube, en Facebook también, a las personas que comparten este contenido. Les cuento que hoy día vamos a hablar de ciencia, ¿ya? Vamos a hablar de energía, y nos acompaña un científico chileno. Él es director ejecutivo de un programa de investigación de física avanzada, ¿ya? En nuevos principios físicos, ¿ya? Y esto todo con dirección al mundo aeroespacial. Ya va a estar muy entretenido. Les cuento que nos acompaña hoy día Pedro Gaete, que ya lo encontré acá. Le vamos a dar la bienvenida a Pedro. A ver, vamos a solicitar ahí que se sume al audio. Ahí Ahora está. sí, Ahora sí. hoy un gustazo en saludarlo a todos ustedes, espero que me estén escuchando bien. Perfecto. Muy rico de compartir un poquito con ustedes, sobre todo en estos días que ya están un poquito más helados y nos vamos a Ujú. encerrar un poco más, pero independiente de aquello, creo que podemos tener una muy entretenida conversación. Absolutamente. Querido Pedro, primero que todo, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por compartir tu conocimiento, por compartir con nosotros tu ruta. Y tengo un montón de preguntas que no sé primero por dónde empezar. Yo creo que lo más práctico es que nos cuentes un poco sobre ti. ¿Cómo partió Pedro metiéndose en el mundo de la ciencia? ¿Y cuál ha sido tu camino? ¿Y cuáles han sido las decisiones también que te han llevado a hacer lo que estás haciendo ahora? Bueno, estimado, como nos conocimos votado en una playa, ¿te acuerdas? Sí. Ah, pero de alguna manera siempre son los accidentes que se están traduciendo en nuestro modelo de vida. Ujú. Yo partí siendo una persona que tenía una ruta ya zanjada en la vida, yo tenía todo resuelto, no tenía que meterme en ningún tipo de problema, sobre todo con, con los poderes fácticos que están detrás de todo este asunto. Ujú. Lo que me llamó la atención es que yo siempre he sido un curioso y de alguna manera yo he participado siempre en proyectos de desarrollo tecnológico en este país que todos nos conocemos los que hacemos estas cosas. Cuando finalmente te ponen una barrera que tal cosa no se puede hacer, ahí me pican un poco la guía y me meto. Cuando nos conocimos en esa playa, en Algarrobo, justamente estábamos tratando de hacer un experimento único de su tipo. Fue cuando pasó un B-50, no, un B-2 creo que fue un Spirit por arriba de nosotros. Ujú. Y no era casual porque nunca se registró el sobrevuelo de dicha aeronave, salvo por la que se estaba haciendo ahí. ¿Recuerdas? El primer sistema de transmisión, un prototipo, de mandar códigos por ondas de baja frecuencia. Dicho de paso, el Pedro Gaete que partió en esto hace 2009, puede ser, es un Pedro Gaete totalmente esto el día de hoy. Yo actualmente me considero más igual a ustedes que a cualquier diferencia asociada. Ya el conocimiento ya es parte de una mochila que uno se pone en la espalda y ve lo que hace con ella. Pero eso no quita que cada uno de nosotros somos grandes científicos y observadores del medio ambiente y nos podemos dar cuenta empíricamente de lo que está pasando. O sea, dejar de ser zombies, esperar que alguien nos guíe, que nos cuente la película, sino que yo creo que llegó el momento que cada uno de nosotros tenemos que ponernos nuestros anteojos observadores y crecer un poco más con la naturaleza. Ese es el Pedro Gaete de hoy día, un Pedro Gaete que dejó de ser cuadrado. Ah, que si no algo no me lo podía explicar con algoritmo, con una fórmula matemática, yo ya no te creía. El mundo de lo etéreo, de lo mundo de lo que yo no podía conseguir con las habilidades cognitivas naturales nuestras, ese mundo ya se fue al carajo. Y cuando tú te sueltas de eso, se te abren una potencialidad de cosas de por ver, o sea, y entender, porque mucha gente que tiene un potencial enorme y que han nacido con facultades muy especiales y que no la han podido entender, yo creo que yo no tengo esa habilidad, es solamente la de investigar y desarrollar ciencia. Pero hay otros que llegaron a este mundo con cualidades únicas, que pudieron hacer muchas cosas y no se dieron cuenta que podían hacerlo. Sí. Cosas así, estimado amigo. Oye, Pedro, cuéntame un poco, y aquí a las personas que nos acompañan, ¿cómo partió
tu ruta de investigar los fenómenos físicos, de investigar los fenómenos naturales, y que nos cuentes un poco también estas nuevas rutas, estas nuevas formas de energía que están disponibles, de lo cual se sabe tan poco. Vamos a hablar, me gustaría, si es que tú lo permites también, hablar de lo que pasa con los terremotos, lo que pasa con las energías disponibles que están, cómo funciona el sol con respecto a la Tierra y todas esas cosas que en realidad no tenemos idea y que solamente estamos recién empezando a comprenderlas. Bueno, yo igual que todos ustedes, yo confiaba en la comunidad científica. Tenía, tenía de alguna forma un criterio formado de que la ética y el honor estaba en la academia. Pero graso error, pues choqué con una tremenda muralla, me di cuenta que en realidad uno de los sectores más corruptos que pisa la tierra es la ciencia. La ciencia está desarrollada para la élite, no está desarrollada para el pueblo. No existe la democracia en la ciencia, salvo lo que tú, o sea, lo que la élite quiere enseñarte que tú puedes aprender hasta ese punto. Ahora pensemos de nuevo en materia sísmica. Este es un país sísmico, por eso tiembla. Esa es la respuesta que dan los científicos. No se pueden anticipar los sismos, no se sabe exactamente cómo pueden ocurrir, pero de alguna manera hacen una especie de observación que en el tiempo puede haber una concurrencia de repetirse el fenómeno, pero no dicen exactamente lo que es o cómo opera. Y llama la atención que la academia por 60 años nunca hizo nada más por investigar el fenómeno de fondo. Solamente se quedó en conjetura y nada más. Y pobre del desgraciado, sobre todo si era un científico de Buchev, se atreviera a decir algo que no era de lo que finalmente geofísica decía de lo que era. Porque aquí los dogmas son peores que la religión. Entonces, cuando tú dices que la actividad solar está unida a la actividad sísmica en la Tierra, uno se pregunta cuál es la placa tectónica del Sol que está tocando la Tierra, si tal cosa no existe. Entonces aparecen estos premios de ciencia de juguete, al estilo Pinocho, que te dicen que no existe ninguna relación entre la actividad solar y la Tierra. Unos egos gigantescos como los premios nacionales de ciencia que valen diuca. O sea, en Chile no tenemos premios nacionales de ciencia, tenemos payasos. Pero resultado que un físico que se atrevió a ir un poco más allá, yo no lo sabía, pero en aquel entonces, cuando se observó que había un patrón de referencia con la actividad solar con respecto a la actividad sísmica en la Tierra, se descubren sus ventanas, ventanas que en realidad los druidas hace 2000 años ya sabían que existían, pero yo no tenía idea de qué es lo que era. ¿Ah? Que marzo y abril y septiembre-octubre nuestro planeta se iguala con el momento angular del Sol. Y uno podría pensar, pero si no tenemos ninguna conexión física, ¿qué realmente es la unión que no tenemos probablemente tal con estos cuerpos? Son los momentos angulares de estos astros que entran en resonancia. Ahora imagínense lo que significaría que el planeta Tierra entrara en resonancia con algo mucho más grande, como el centro de la galaxia. Bueno, en fin, los astrónomos, que de alguna manera uno le tenía fe, que podrían decir algo al respecto, son los grandes que se quedan callados en este asunto. Uno que habla se queda sin trabajo. Un sismólogo puede encontrar pega de geólogo, si es que es geólogo, porque la sismología en Chile no existe como carrera propiamente tal. Lo curioso es que bastó que se rajuñara un poquito la Tierra para descubrir que finalmente la actividad sísmica sí tenía un patrón, sí lo tenía. Y un patrón que se replica en la naturaleza. Se replica en un tipo de energía que no puede ser medida por un campo eléctrico definido, porque está en contrarrotación y autocancelado. Y a partir de eso, el instrumento que se tiene que utilizar no es un sismógrafo, es otro que es capaz de registrar el flujo de esta energía. Ahora, la naturaleza, desde que el planeta existe, viene usando esta misma fuerza que está en todo el universo. Lo curioso, estimados amigos y los que están escuchando, es que la academia jamás ha dado cultura al respecto, o siquiera un mero estudio, salvo que los últimos 12 meses hay una carrera brutal por el tema de la gravedad, cosa que antes no se le daba pelota. La gravedad es lo que dijo Newton y fue. No hay más, no se discute. ¿Ah? Recordemos que hace unos pocos días atrás SpaceX hizo el primer lanzamiento exitoso en el mismo día del mismo cohete 2 veces. El primero despega y el segundo también despega esa estrella. Estamos hablando de ciencia trazada por 60, 70 y 80 años. Y esa ciencia no es para el pueblo, es para la élite.
Y esta ciencia ha sido utilizada, como todo en la vida, en un solo vector primero, en una industria militar. Luego pasa a algún grado a la industria civil. Ahora piensen ustedes que tienen el sentido común y se han dado cuenta de la existencia en forma natural, de que hay algo en el ambiente. Los griegos hablaban del éter. Los egipcios también sabían que había otro mundo invisible que no le podían dar una interpretación clara. Distintas culturas también nos han mencionado. Nos dejaron el dato de sus patrones en las piedras, en conformaciones espirales, en contrarrotación. Y eso era como un dato sagrado. Es que ese conocimiento no se podía perder, porque si se perdía, iban a tomar miles de años en volver a entenderse de que finalmente nuestro planeta está conformado por una cuarta dimensión física, y donde la gravedad resulta ser parte del fenómeno de la naturaleza, y no como la geofísica, que lo quiere interpretar como un fenómeno físico. Ahora imagínense todos ustedes supieran que tienen una fuente infinita de energía. ¿Dónde están? En punto finito. ¿Cómo cambiaría nuestras vidas? ¿Cómo sería finalmente que ya el tema energético no es tema? Pero el día de hoy, el tema energético es lo que mueve todo el mundo. Si no hay energía, no hay nada. O sea, pensemos en lo que significa un refrigerador cuando se corta la luz. Claro. Pierdes todos los alimentos, la cadena. Ahora, esto fue por accidente. Yo ya tengo mis dudas si fue por accidente. Yo ya llegué a esta instancia y me he dado cuenta que los accidentes, como decía la tortuga Owen o la de Kung Fu Panda, los accidentes no existen. Nosotros de alguna manera somos guiados y a veces torturados por otra cosa para llegar a cumplir ciertos anhelos de una conciencia más alta. Y al llegar a esa etapa, te das cuenta que de alguna manera te decían, no, compadre, usted no tenía que irse por allá, tenía que irse por acá. Le va a doler, se va a caer, pero va a entender que lo puede hacer. Y cuando uno toma un camino y lo entiende, y ya no pone resistencia a ese camino, las cosas se hacen mucho más fácil. Hoy día ya se habla de campo de energía diferido en el planeta. Hoy día se habla de que la materia oscura está conformada por un campo eléctrico que no está definido por la física tradicional. Hoy día se dice que el CERN, nuestro gran pisapatele, donde 10.000 científicos, los genios del mundo, han puesto millones de horas hombres al servicio de la nada, donde no tiene utilidad alguna, para darse cuenta que el diseño del acelerador de hadrones no sirve para poder interpretar finalmente cuáles son los modelos fundamentales de la materia oscura o la energía oscura. O es que el camino era que nos hicieron perder el tiempo por 80 años y ellos avanzaron en forma paralela por otro lado. Ustedes me lo preguntan, se fueron por el otro camino y a nosotros nos dejaron marcando ocupado. ¿Ah? A la suerte de la olla, ¿ah? Como actualmente dicen algunos personajes políticos, el sálvate solo. Y no. Salvarse solo significaba que no podíamos crecer más allá de lo que la academia nos permitía abrir los ojos. Yo tengo unos videos que ojalá pudiéramos compartirlos, como para poner algo simpático en la mesa. Ustedes se acuerdan de Haroldo Maciel, ¿cierto? Este gran personaje brasileño que aparecía haciendo toda clase de pronósticos sísmicos, donde hoy día está desacreditado por la academia nuevamente, la misma academia que lo invitó a ser evaluado, y donde tuvo mucho piso en Televisión Nacional de Chile. Y finalmente él, por un tema de nerviosismo, porque el subconsciente entra a jugar un rol en esto, él entregó un dato importante un día que lo entrevistaron en TVN con Marcelo Lago. Él habló de irradiación. Los sismos no se irradian. No se irradian los sismos. O él estaba tratando de decir que había alguien que estaba irradiando los sismos. Y curiosamente que cuando le ponen el mapa en la cara y le dicen de dónde viene la irradiación sísmica, el compadre comete el error de decir de Alaska. Lo marca con un lápiz. Y eso creo que te dice, estaba tan nervioso, me imagino, porque él es publicista, no es físico, no es alguien del mundo de la academia. Y se puso a hablar cosas que realmente Marcelo Lagos quedaba marcando ocupado. Marcelo Lagos, que nunca se atrevió a enfrentarme por medios abiertos, solamente por la espalda, para poder decir efectivamente que aquí hay una ciencia que no está explicada, pero se intuye. O sea, ya uno se da cuenta que hay algo más de fondo que lo que nos han enseñado. Tanto es así que creo que así como cuando se descubrió el fuego, no que se descubrió, se aprendió a manipular el fuego, estamos en los mismos puntos. El detalle
es el tiempo donde estamos situados ahora. El tiempo para poder decir, oye, mira, por fin podemos entender cómo la humanidad puede convertirse en una sociedad sustentable. Ujú. Lo lamentable de esto es que el mundo de la ciencia y también el mundo de la política se han encargado de que finalmente nuestra sociedad no avance, sino que sobrevivamos constantemente. Nunca pudimos medrar, nunca pudimos ser más allá. Miren dónde estamos parados, ¿ah? Al borde de cuarentena, donde la gente ya no tiene peso, no tiene mucha plata para muchas cosas, y los que tienen es porque de alguna manera ahorraron en la vida, se están comiendo sus ahorros, previsionales sobre todo, y donde se acepta de buena y de rompirraja, se acepta a la gente que en el fondo la única ayuda que pueden tener es la de ayúdate o sálvate a ti mismo. Ese es un concepto que es extraño, pero parece ingeniería social, que en el fondo ya nos están adoctrinando que no esperemos ayuda del Estado, sino que nos tenemos que rascar por nuestras propias uñas. Lo triste es que nosotros ya hemos vivido, yo tengo 54 años, hace poco los cumplí. Yo ya he vivido. La pregunta mía es, ¿cuáles son los principios de oportunidad que van a tener las generaciones que vienen por delante? ¿Cómo se le van a explicar los sucesos? Ustedes se acuerdan de haber corrido por las plazas sin mascarilla, ¿cierto? Se acuerdan de haber salido al campo sin ningún problema, haber ido a la playa, a broncearse y quedarse con el lomo, pero a lo rojo pancora. Y ahora tú no puedes ir a una plaza si es que no hay un funcionario con un fusil armado que te exige papeles. Estamos como la Alemania nazi. Falta poco que te pregunte alguien, te dije, dai ni papeles, o sea, ¿dónde están tus papeles? ¿De dónde saliste tú? Salvo conductos para moverse por Chile, y donde los políticos han aceptado esto de lleno. Pero la gente todavía no reacciona. Y, Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Por un factor político o porque la naturaleza te va a poner una muralla por delante que en el fondo vaya a tener que sortearla, como dicen por ahí, adaptarte a lo que mencionan como cambio climático, cosa que no lo es, y que en definitiva todos nosotros, de alguna manera, que somos bichos raros o locos de patio, o que estamos hablando puras tonteras para el resto, porque hay muchos que pretenden, prefiero no saber. Hay alguien que me dijo por ahí, es como un don divino ser ignorante, no tener idea de lo que está pasando porque así no tienes miedo a nada. Ser ignorante, claro, no temer a nada. El problema es cuando tú ya te das cuenta de la magnitud del engaño. ¿Qué haces al respecto? Cuando a ti te decían que los curas eran, yo iba a la iglesia San Patricio, ahí las Condes, y para mí el cura era alguien respetable. Yo iría un cura, uno queda mirándolo de lejos y arranque los cabros chicos, po. Entonces, ¿qué más queda para el resto? ¿Qué más oye, queda? oye, Cuando Pedro. déjame Sí, sí, un sí. pequeño detalle para no hacerlo tan latoso la cuestión. Estamos hablando que alguien tiene que hacer algo. Siempre en la Ujú, humanidad no son 10, 20, 30, 40 personas, son contados con los dedos de una mano ujú, que logran generar una revolución tecnológica o cultural. Yo creo que ese es el momento, José Luis. ujú, Estamos en el momento exacto de una tremenda revolución, ya ujú, sea por la mano del hombre o por el mano de la naturaleza. ujú. Y de ahí adaptarse, no queda mucho. Mira, justamente ahí quería ir, porque hay un punto que tiene que ver, que aquí en Pulso no lo hemos tocado tanto, y yo creo que porque yo he mantenido esa línea editorial eh, más clara, que tiene que ver con la famosa conspiración, que ya, y me da un poco lo mismo, porque es bastante, por lo menos para mi propia visión, es tan obvio y tan absurdamente obvio, que hemos estado en sistemas de control donde se nos muestra lo que quieren que veamos, donde se nos dan herramientas tecnológicas con un límite, ¿ya? Porque usamos las tecnologías que nos libera el mercado, que liberan los científicos, que les permiten que podamos usar. O sea, no hay muchas personas que estén desarrollando su propia tecnología. ¿Ya? De hecho, creo que la misma constitución tampoco permite que las personas tengan uso de su propia de sus propias fuentes de energía. O sea, hay casos que han metido presa a personas que han hecho molinos que generan electricidad, ¿ya? Y eso es real, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que finalmente, de alguna u otra forma, el sistema nos empieza a acorralar o nos empieza a obligar a usar las rutas convencionales, ¿ya? Y perder energía en decir, oye, sí, hay un sistema de control,
a esta altura siento que es tan obvio y absurdamente obvio, donde aparecen sistemas de vacunas en tiempo récord, donde hay un montón de laboratorios generando el mismo camino, ya de vacunémonos rapidito a ver qué sucede, si eso no es una experimentación en masa, ¿ya? Por la propia libre albedrío de cada persona que acepta, no sé qué es, y aquí cada cual que evalúe internamente ese proceso. Aquí no estamos hablando de ninguna verdad global, estamos hablando solamente de verdades eh, muy internas. Y siento que la revolución a la cual tú te referías, justamente, Pedro, es interna, ¿ya? Y puede ser masiva. Y justamente estamos en un punto de inflexión donde, curiosamente, en este 2020, que recién pasó, yo no sé si había algún atisbo previo del despertar de conciencia que esto iba a generar. ¿Ya? Mandar a la gente a la casa, encerrado, supongo que pensaban que íbamos a estar viendo Netflix todo el rato, pero algo ocurrió donde las personas dijeron, ¡pum! ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esto? ¿Ya? ¿De qué se trata esto de estar vivo? ¿De qué se trata esto de creer? ¿De qué se trata esto de quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde vamos? Curiosamente, la ciencia, como bien decías tú en un principio, ha estado bastante de la mano de quién la financia, ¿ya? En la industria farmacéutica, en un montón de rutas. Pero generalmente hay un montón de estudios que están avalados y financiados por ciertas empresas o instituciones que avalan que algo sea bueno o sea malo dependiendo del estudio. O sea, y con cosas muy absurdas. Por ejemplo, años atrás, no sé si te acuerdas que decían estudios muy básicos con respecto a la alimentación que decían que tomar leche hacía muy bien, ¿ya? Para la salud. Después decían que tomar leche hacía muy mal para la salud. Primero decían que comer muchos huevos en el día hacía pésimo, ¿ya? Para el colesterol. Después decían que hacía muy bien para el colesterol. Y ahí nos vamos dando cuenta que son estudios que están siendo financiados, pagados, para poder eh, hacer colapsar, bajar una realidad donde a las personas se les presenta un estudio científico, ahí pongo comillas del estudio científico, que avalan una realidad. Y si las personas lo creen o lo creemos, se colapsa y empieza a ser, comillas, real en la percepción de esas personas, ¿ya? Que lo creen real. Y así finalmente entramos en una ruta de cómo se va creando este videojuego, esta experiencia, esta simulación, esto que llamamos eh, vida, donde estamos, como bien dijiste tú, en un punto de inflexión que es clave. Ahora se define para dónde va esto, y yo creo que no pasa de este 2021. Desde ahí, que esto que estamos hablando ahora no estamos inventando el agua tibia. Ya Nikola Tesla hace harto rato dijo, y aquí hay energía, pero para hacer lo que queramos, ¿ya? Y es gratuita, y podemos utilizarla, pero finalmente los sistemas que tienen intereses creados por el mismo sistema se encargan de que ciertas cosas no prosperen. Pero curiosamente ahora hay un punto, y no sé qué es lo que crees tú y lo que sientes tú, que hay una posibilidad de generar una oportunidad para la especie humana como no ha habido nunca. ¿Ya? Porque estamos hablando de estos temas abiertamente. Y aunque cancelaran este canal, por ejemplo, que bajaran esta transmisión ahora, van a ver no dos, ni tres, ni cuatro, cientos de personas hablando de este tema de otras formas. ¿Ya? Siento que esto ya llegó a un punto de que no hay vuelta atrás. ¿Ya? Y muchas personas están entrando a temas de conciencia a través de la química, la física, la ciencia, la espiritualidad, las percepciones sutiles, ¿ya? Pero en algún punto todo se empieza a encontrar y todo empieza a tener una coherencia mayor. Empezamos a entender, como bien decías tú, que el Sol tiene una incidencia directa con la Tierra, querámoslo o no. ¿Ya? Si hay ventanas que se producen en abril, marzo, ya septiembre, octubre, más o menos, o agosto, septiembre, inevitablemente eso, por lo menos a mí, me hace pensar qué tiene que ver los equinoccios con esto, qué tiene que ver el Sol directamente en cómo afecta a la Tierra. ¿Ya? No sé si llega a ser un punto de que empieza cada vez a ser más claro, como que ahora nos empezamos a dar cuenta justamente de algo que estuvo oculto a la vista de todo el mundo. O sea, tampoco es nuevo que empecemos a hablar ahora, por ejemplo, hay corrupción en la política, ¿ya? O los gobiernos se roban el dinero. Ya es como, nah, ya sabemos, hace rato que eso pasa. No, no sé.
El tema es que se aceptaba, José Luis, se aceptaba. Uno era tolerante de fondo. Oye, si hay a robar, roba poco. Por último, el político que llegaba arriba robaba poco. Pero ahora nos robaron el tiempo. Nos robaron el tiempo, José Luis, nos robaron el tiempo. Piensa tú que los niños, que son los que tienen que educarse, están con el peor sistema como para poder entender algo más allá. O sea, el adoctrinamiento lo estamos teniendo a la vena, de los más chiquititos. Ahora, cuando se habla de que hay una revolución, es una revolución que de alguna manera, igual que los tiempos de Noé, van a haber dos situaciones, donde van a haber gente que va a estar preparada y otra gente que no va a estar preparada. De ahí viene este concepto del sálvate solo. Si finalmente uno está pensando que este planeta es un planeta eterno para la raza humana, ya es un mal dato, porque yo les puedo dar un dato. Cuando se inició el Holoceno, toda, toda la civilización anterior que existía y era predominante en el planeta, desapareció. Y no desapareció porque se agarraron a bombazos atómicos, o porque hubo una guerra, o hubo un banco que los dejó a todos en quiebra. Fue porque la naturaleza se manifestó. Y que culturas hayan hablado del mismo fenómeno reiteradas veces, y donde nosotros tenemos que evolucionar en un tiempo finito. O sea, yo creo que si en 200 años la humanidad logró los avances tecnológicos que tenemos actualmente, bueno, yo creo que en 12.000 años hubiéramos logrado salir al espacio hace rato. Solo que nosotros siempre estuvimos limitados o por la religión o por los dogmas. Si yo te dijera, José Luis, es posible comunicarse con razas que están un poco más avanzadas, no te digo mucho más avanzadas, sino que un poco más avanzadas, rápidamente te aparece un científico que dice que eso es imposible, porque con la tecnología actual de radiocomunicación, obviamente que las distancias en el espacio no te permiten mandar un llamado telefónico y recibirlo en vida. Eso no se puede hacer. Ahora lo curioso es que hay mucha gente que ha sentido algún tipo de mensaje y ellos no tienen idea cómo diablo les llegó. Entonces, o está loco de patio, o no tiene idea, o es un compadre que hay que llevarlo al psiquiatra urgente, hay que ponerle pastilla, pero en realidad nosotros salimos de alguna manera equipados con un software básico y un hardware básico. Lástima que hasta los 7 u 8 años este sistema operativo es hackeado por el sistema educacional y luego a ti te obligan a creer en lo que te dicen los demás que tienes que creer. A no ser que tengas una revolución impulsiva interna que te obliga a ir mucho más allá de lo que te han enseñado. A manera de cuenta, con respecto a la gente que se siente de repente tocada desde fuera del planeta, se siente que han tomado contacto con otras civilizaciones. Pero si tú me preguntas, José Luis, y yo soy alguien que veo que viene de la Tierra, yo no lo voy a abrazar, es digno de lástima, porque nuestro planeta debe tener un cartel afuera, planeta en cuarentena y peligroso. ¿Me explico? Cuidado con estos compadres. Y más encima nos tienen a todos apestados diciendo literalmente, y este planeta está lleno de virus. Entonces, complicado, Los pero más amorosos. resulta parecemos perros sarnosos estelares, entonces, ¿quién se va a No. acercar a nosotros? ¿Ah? Mira, Ahora la pregunta mía, son bastante más amorosos y en este espacio de pulso sí, han sí, habido varias seres y personas que han amorosamente también nos han contado sus propias experiencias en contacto, ¿ya?, con estas conciencias que son muchísimo más amorosas con nosotros mismos de lo que somos nosotros con nosotros mismos. ¿Ya? Siento que una gran parte de este aprendizaje tiene que ver con el amor. O sea, si no hay amor, finalmente eh, difícilmente vayamos a generar una revolución o un cambio, ¿ya? Si no hay justamente ese componente que también ha estado tan esquivo, aparentemente, y que cada vez que aparece un avatar en la Tierra, entregan las mismas claves del videojuego, entregan el mismo comando, ¿ya? Y sin embargo aún no lo podemos instalar completamente como especie, ¿ya? Curiosamente seguimos dando vueltas, ¿ya? Oye, ¿cómo era que se hacía esto del amor? ¿Cómo era que había que hacerlo esto de amar? Y seguimos dando botes ahí. sí, y yo creo que
el éxito que han tenido en lo que es la manipulación social y sobre todo es con este tema del metro de distancia, que es horrendo, el metro de distancia, que ya en el fondo es distanciamiento social, ser lo más poco empático con el que está al lado, nos han empujado a la peor situación emotiva que el ser humano podría tener. La gente anda reventando por cualquier cosa, anda a decir que ame a otro, o sea, ya no se pone en el lugar de otro. Es triste, o sea, es muy triste haber llegado a estas instancias. Con respecto al tema de la vacuna, que rápidamente en Chile no les llama la atención, tanto como en Israel, en otros lugares no haya sido posible vacunar de la forma que se hizo en Chile. Hay un dicho que dice en lo religioso, cuando la ofrenda es mucha hasta el santo duda. Pues. Entonces, ¿cómo diablos 5 millones de vacunados con respecto a una fase 2, fase 3, que es más falsa que una 3 pesos, si es que vamos a ver un resultado efectivo? Vamos a verlo, eso está en juego. En 2 meses más vamos a ver realmente, bueno, ¿eran efectivas o no eran efectivas las vacunas? ¿O nos metieron algo adentro que finalmente, así como en alguna época entre el 2001 y el 2004, muchos niños sufrieron por el mercurio que les metieron en las vacunas? ¿Cuál es la contraparte científica que haga un análisis al hueso de realmente si lo que te están colocando es inocuo o no inocuo? No tenemos científicos, solo tenemos Yesman, gente que el mismo ministro Manelich reconoció públicamente que él, para que se recibieran las vacunas que llegaran a Chile, Chile debía ser conejillo de India. Uh-huh. Yo no entiendo cómo el Ministerio Público, a sabiendo la cantidad de muertos que ha tenido Chile, no ha abierto un caso de genocidio, no lo ha abierto. ¿Qué pasa? O sea, nuestro poder judicial no opera, no funciona. Los periodistas hacen su pega. Hace poco una periodista estaba hablando con Canal 4, la red, diciendo que finalmente esto ya era una bolsa de gato que no daba más. Ahora, claro, efectivamente hay un tema que me lo enseñó un marinero. Cuando un pericote, no saben si lo que es un pericote, es un guarén grande, es como del porte de un gato. Un ratón gigante para las personas de Gigante otros el países. pericote. Y Ratón. cuando los perros lo acorralan al pericote en una esquina, el pericote, ¿qué es lo que hace? Se da vuelta y ataca. Uh-huh. Ataca. Nos están empujando a un modelo autodestructivo Uh-huh. y que en algún momento, cuando ya se está hablando por muchos lados, se viene un nuevo estallido social, Uh-huh. se vienen otro tipo de situaciones más absurdas. Cuando uno habla de amor, José Luis, te quedas mirando raro, oye, este weón, ¿qué se fumó, weón? Como dice un premio de ciencias por ahí, porque cuando tú hablas de algo que no entiende, ¿qué se fumó? Sí. Así es la Pero es que, discriminación. pero es que es más fácil hacerlo. Po. Es más fácil decir que el otro que está diciendo algo está loco, ¿ya? A tratar de entenderlo, a tratar de comprender lo que está diciendo. O sea, se ha hecho siempre como método de dejarlo fuera, ¿ya? Del sistema. O sea, si esto no es nuevo, ¿ya? Si esta No, para nada, es forma, un juego esta, antiguo. es un juego muy antiguo, ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Empezar a dejar afuera a los distintos, ¿ya? Seguramente, y aquí, que tampoco quiero que entremos en una desesperanza, porque no tiene ni un sentido entrar ahí, No, para ¿ya? nada. Quedarnos en que no hay esperanza, pero yo siento que hay una posibilidad que es tremenda, que siento que de este año no va a pasar, siento que este año internamente creo profundamente que si bien hay esto del famoso virus, que ya ha tenido un montón de publicidad, siento que ha sido o el resfrío o una influenza fuerte con la mayor publicidad del planeta, ha tenido un montón de contradicciones, ¿ya? De forma pública, donde se abren los centros comerciales, por lo menos acá en Chile, y se cierran todos los gimnasios, ya se cierran las áreas para hacer ejercicio, se prohíbe ya casi directamente hacer ejercicio, ¿ya? Donde tampoco hay ninguna campaña preventiva, no hay ninguna campaña donde se quiera fomentar y propiciar que el sistema inmune, ¿ya? Se fortalezca. No hay ningún país que esté haciendo eso, ninguno. ¿Ya? Tampoco dicen que el miedo baja las defensas y hace que el sistema inmune se deprima. ¿Ya? Es absurdo. ¿Ya? Hay personas que no tienen, que han creído directamente en lo que ocurre en los gobiernos y como información, ahora igual están entrando en la duda, ya, ¿esto es real?
si hay tantos casos de personas vacunadas en Chile, por lo menos, que vamos a hablar de la realidad nacional, nos disculparán las personas de otros países que están viendo este espacio, que podemos hablar solamente de la experiencia que tenemos más cerca, donde existe una, si es que no me equivoco, Chile es el país con más vacunados del planeta, o el segundo, ¿ya? Pero aún así estamos volviendo a la fase 1, que es encierro total, ¿ya? O sea, tampoco hay efectividad ninguna en esto. Eh, Curiosamente, igual no estamos yendo para un tema más político que científico, pero inevitablemente está todo ligado en algún punto, ¿ya? Y en este caso puntual y específico, la duda está entrando. Oye, esto parece que no es tan real. Oye, esto parece que tiene que ver con una manipulación a nivel global. Y está siendo bastante obvio. Estas personas que antes no lo creían así, ahora ya lo están dudando. ¿Ya? Es curioso cómo hay ciertas rutas que siguen abiertos, sigue abierto un centro comercial, ya donde hay que hacer filas, ya, y afuera de los establecimientos está toda la gente aglomerada, sin distanciamiento social, adentro hay. Aquí no tiene ni patas ni cabeza esto, hay un desorden. Ya, pero curiosamente, saltándonos y dándonos una vuelta en el aire aquí, con respecto a toda esta información que ha sido velada por durante tanto tiempo, donde hay una ciencia, comillas, o sea, una ciencia establecida, comillas, ciencia, que te dicen, sí, mira, esto funciona así, parece, ¿ya? Aparentemente esto es así, ¿ya? Hasta que la ciencia diga otra cosa, que la misma ciencia lo hace, donde, sí, donde se empiezan a contar cuentos, ¿ya? Y por otro lado aparecen científicos que tienen su propia ruta investigativa, ¿ya? Y no solamente hay un Pedro Gaeta, hay un Jacobo Greenberg, hay un Nikola Tesla anterior, hay un montón de personas que han hecho la pega en su propia ruta, ¿ya? Y han descubierto y han podido internalizar de que hay algo que parece que no nos están contando, ¿ya? Y parece que es responsabilidad propia entrar en esa ruta, más allá de decirle, oye, ustedes no han hecho la pega, oye, hagámosla nosotros, ¿ya? ¿Y qué pasa si ahora, por ejemplo, se pudiese entrar en una ruta que ya no sea el sálvate solo? ¿Qué pasa si nos salvamos entre todos? ¿Ya? ¿Qué pasa si nos ponemos de acuerdo? ¿Ya? ¿O qué pasa si optamos por una ruta que tenga que ver con un colectivo? ¿Qué pasa si lo hacemos de una forma nueva, diferente? ¿Qué pasa si ya no hay un plan B individual? ¿Qué pasa si hay un plan B colectivo? ¿Ya? ¿No sería revolucionario? Digo, Otro estelar, uno estelar. por ¿Mm? ejemplo, ¿Ah? Aquí recordemos que los inventos que han salido en la humanidad, casi siempre hay dos personas que han trabajado en la misma línea investigativa. ¿Cuántas personas se requieren para abrir un candado? Miles. Un candado que está en un portón, que encierra a todas las ovejas. Se necesita una persona con la llave exacta solamente. Es el talón de Aquiles que tiene el modelo globalista o de la élite. Saben que en algún minuto basta un personaje, uno que abra los ojos, sobre todo ahora, José Luis, y a los que están escuchando, con el nivel de contacto por redes sociales, con la velocidad que la información fluye y se puede ver y observar que lo que está pasando, cosas que antes no se observaban ni se veían, solamente se escuchaban, se ponían en telejuicio, ahora se observan. Por ejemplo, el gobierno de Chile es un gobierno mago. Hizo desaparecer un caballo y puso una caja. Hizo el arte al revés, pero lo hace. Para los que no entendieron el chiste, tenemos una caja vacía que donde no hay un caballo en Plaza Italia. Pero es tan ridículo que en el fondo lo que te quiero mencionar, que de repente hay iconos o elementos que te pueden demostrar que rápidamente los demás se dan cuenta que algo está ocurriendo. A manera de ejemplo, recuerda que cuando Cristóbal Colón quería navegar buscando una ruta distinta a las Indias, los teólogos le decían que te ibas a caer porque el mundo era plano, ¿recuerdan? Ahora todos nos reímos del weón que diga que la Tierra es plana, pero hace 500 años atrás, di que no era plana, a ver cómo te iba, te iba a la hoguera por hereje. claro. Ahora es re fácil decir cosas que ahora entendemos, pero hace 600 años atrás la Inquisición española hizo de todo para que los dogmas se siguieran manteniendo. Entonces, cuando ya la Tierra es redonda y todo el mundo asume, oh, la Tierra es redonda, pero el centro del universo, llega otro y dice, no, no, saben que no pasa nada, no es nada el centro del universo. Nosotros giramos en torno al Sol. Ah, el Sol es el centro del universo. No, más encima el Sol gira en el brazo de Orión. Ah, no, entonces, basta uno que cambie la realidad
Y hay algo que tiene la realidad que no tiene la ficción. La realidad siempre supera la ficción. Ujú. Duela, no duela, siempre es así. Les vuelvo a repetir, yo jamás hubiera pensado que un cajón iba a hacer desaparecer un caballo. Nunca. Nunca pensé eso. Pero ocurrió ya, ya es realidad, es realidad. La vemos por televisión y todo el mundo la aceptó de facto. Pero ¿qué pasaría si de la noche a la mañana se logra establecer contacto y poder establecer líneas diplomáticas con civilizaciones, como lo podríamos mencionar, José Luis, Ujú. benevolentes y darnos una oportunidad en el avance, sabiendo que por 80 años nos tuvieron amarrado una pata? Yo no tengo 80 años, por lo tanto no me hago responsable de las políticas que se hicieron antes. Pero si yo tuve acceso a la tecnología que permite dar un salto en ese sentido, sí soy responsable. Entonces, si yo tengo la herramienta, tengo que ejecutarla para de alguna manera exista la oportunidad. Otro ejemplo, por 80 años solamente hemos tenido la industria de cohetes. Cohetes, todo el mundo ve cohetes. Hace poco todo el mundo vio cómo estallaron los cohetes de los más. Pero no hay nada más. Y pobre del que diga que hay algo más. Sí, existe ese pobre. Existe un charlatán en Chile que habla que la gravedad se puede manipular. Se llama Pedro Gaete. ¿Ah? Y esa es la gran ventaja. Cuando uno ya no es nadie y no tienes nada que perder porque te insulten. Ujú. Yo me pregunto a todos los académicos, ¿cuántas lucas levantaste el año pasado para poder investigar el tema sísmico? ¿Cuánta plata pudiste levantar por inversionistas locos como uno que están interesados en quebrarle la mano al destino o a la ciencia? Obviamente que nadie invierte en alguien que realmente no le achunte a nada. Ujú. Pero lo que pasa, José Luis, que cuando hay avances tecnológicos, cuando las mismas fuerzas aéreas tiene espanto y miedo que nosotros le pidamos una pista para probar nuestro dispositivo y me aplican la ley que diciendo que si en el fondo yo hago una prueba y me salto las normas de aeronáutica civil, me voy preso, me incautan todo y quién sabe dónde terminan las cosas. Y a lo Oye, mejor hasta me suicido. Uno nunca oye, sabe. Tú sabes oye, que... Pedro, démosle un ¿Mm? poco de contexto a las personas. Ya, Pedro hizo un experimento. Ya, no, mejor cuéntalo tú. Cuenta tú para que las ¿Cuál personas. de todo, José El, Luis, cuál de todos ese, los experimentos? ese último experimento que tiene que ver con la gravedad, ¿ya? Donde una Premio Nacional de Ciencias de Chile quedó impresionada, ¿ya? Y no lo podía creer. Cuéntanos un poco de ese experimento. Bueno, básicamente, para que entendamos la gravedad, cuando estamos uno pegado al piso, podemos observar que la gravedad no tiene olor, no tiene color, no tiene ruido, salvo los terremotos que tiene otra cosa, pero tampoco tiene carga eléctrica, no emite radiación. Ujú. Es algo muy extraño. Los físicos de partículas, cuando andan buscando la partícula que le da masa a las cosas, Ujú. están persiguiéndose la cola, porque en cuanto en la realidad es otra. Si vivimos en un mundo o en un universo que es multidimensional, a lo mejor nuestro error no ha sido entender cómo las ondas se mueven en una dimensión o en otra más alta o en una más baja. Ujú. Eso fue lo que descubrió Tesla. Tesla descubrió que al colocar una espiral e inducirlo con una carga eléctrica, curiosamente inducía más electricidad de lo que realmente estaba, o sea, metiéndole, creaba más. Pero él no entendía de dónde venía esta energía, simplemente la atribuía al éter o algo más. Pero esa es la energía que está disponible en todas partes. El universo está llena de esta energía y la gravedad es parte de ella. Pero para nosotros puede decir, atrapa la gravedad, agárrala, salvo que tú saltes un rato, te das cuenta que existe la gravedad. Ujú. Pero si yo te dijera que si tú tuvieras la suficiente carga eléctrica en tu corazón y lograras hacer que tu sistema circulatorio rotara al revés, ¿no podrías provocar una levitación en tu cuerpo? Entonces los compadres que han meditado deben haber logrado de alguna manera cambiar el momento angular de la sangre y contrarrestar la gravedad porque finalmente es un campo eléctrico. Claro. Y esto, José Luis, lo descubrieron en la India hace miles de años atrás, Ujú. haciendo rotar Mercurio en contrarrotación. Ujú. Y el Mercurio es un conductor eléctrico, pero no tiene campo magnético. Lo curioso es que cuando se plantea esto como una ciencia a investigarla en 1943, el Departamento de Energía de Estados Unidos, con letra y señales, lo transformó con un proyecto top secret de seguridad nacional. Y adivinen quiénes fueron los otros personajes que descubrieron esta misma tecnología, que en realidad es bien ordinaria, José Luis.
Si tú me lo preguntas, lo simple que es, lo simple y ridículo que es, cuando se entienda, es lo mismo que pasaba con la Guerra del Fuego. ¿Vieron a ustedes la Guerra del Fuego, no? Yo no. ¿Alguien la vio? ¿No? ¿Alguien la vio? ¿Puedo compartir un video para que se entienda el Sí, concepto? obvio que sí. Déjenme ver para que... A ver si... Chan, 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 chan. Creo que es este. Ahí ya puedes compartir pantalla. Ajá, me tienes que pedir... o sea, necesito compartir la pantalla. Mira, coloca, ya está. Está listo. Sí. Listo. Ahí va. ¿Lo están viendo? Sí. Ya. Observen hasta el final. Yo traduzco un poco, ¿eh? Mi compadre dijo que yo voy a hacer fuego. Y lo otro, ¿qué? Bueno, ahí están viendo la comunidad científica. Esos son los años de esfuerzo, ¿eh? Ya está diciendo que este compadre está loquito. Hasta que viene alguien que te enseña. Bueno, entonces, nosotros aprendemos porque alguien nos enseña cómo se hacen las cosas. Finalmente siempre hace así. Aquí va a haber que aparezca alguien que va a enseñar que la cosa sí era posible hacerlo, a pesar de todo lo que decían los demás que no se podía. Y la ventaja de esta situación, José Luis, es que por más que la carrera es brutal, porque hace un año, después de que el Senado norteamericano emitió una resolución que lo trató de tema nacional, de seguridad nacional extrema, por si alguna corporación extranjera daba un salto tecnológico. Mirá las palabras que usaron, daban un salto tecnológico que ponía en riesgo la supremacía tecnológica norteamericana. Wow. Sí, entonces, ¿a qué le tienen susto si los iraníes todavía usan cohetes? ¿A qué le tienen susto? Yo te voy a explicar a lo que tienen susto. Porque si esto se transforma en una realidad y la humanidad descubre que la gravedad, igual que el fuego en su oportunidad, era una fuerza elemental de la naturaleza que se podía manipular entendiendo el principio Kirac de cómo rotaban los electrones, esta sociedad no va a tolerar un día más la falacia y esta dictadura científica se acaba en el acto. Porque cuando la gente te diga, ¿de qué me habláis que no se podía hacer? Si se podía, si lo hizo el Chantagaete, güey. ¿Cómo no se podía hacer? ¿Ah? Y ustedes, que son de la academia, no lo podían hacerlo. Bueno, y ese es el gallito que hay ahora, pues, José Luis. Y en este momento está avanzando este proyecto día a día. De hecho, te puedo decir que en esta etapa que estamos es inscribir la aeronave, porque la Dirección General de Aeronáutica nos puso así el tremendo listado de cosas que teníamos que hacer
para que nuestra prueba empírica se pueda realizar, porque si no se hace, me aplican la normativa vigente. De hecho, ni siquiera puede ser piloteado, tiene que ser un dron. Los hermanos Wright en Chile se hubieran ido presos, ¿ok? No hubieran podido volar en su biplano. Entonces, cuando hay tantos frenos y uno pregunta por qué razón no te permiten, te prestan una pista, porque la Dirección General Aeronáutica le preguntó a la Fuerza Aérea si ellos tenían la posibilidad de facilitarnos la pista, ¿por qué no lo hicieron hace un año y tanto atrás? Porque podría haber un pochero por ahí donde hacen artillería pesada y las prueban. Tiene nombre y apellido. Al mes después que nosotros hacemos la solicitud, aparece la Lockheed Martin. ¿Quién es Lockheed Martin? Es una de las empresas del monopolio tecnológico norteamericano que tiene acceso a esta tecnología. ¿O ustedes creen que esto va a ser nuevo en Chile? ¿O que de repente, de la noche a la mañana, va a aparecer de repente en Texas o en Alaska? Hemos probado también nosotros con éxito la gravedad después de tanto tiempo, pero le van a dar otro carisma. Y han puesto enanos chicos, y da vergüenza, de distintas universidades, a tratar de darle forma al principio físico que está involucrado. El detalle, José Luis, es que como ustedes y muchas mujeres saben que de repente hacer un plato de comida necesita talento, también años de experiencia para que no se les queme y quede rico, ojo, y quede rico. La gravedad requiere lo mismo, necesita talento, paciencia, perseverancia y saber los condimentos exactos que requiere. Condimentos que no están en ningún libro de física actual, estamos escribiendo la física nueva. Entonces, hasta hace mucho tiempo atrás se reía mucho de lo que decía el señor Gaete en tema de lo sísmico, pero parece que ONEMI ya no se ríe tanto, y menos la Universidad de Chile se ríe tanto, porque cuando la gente se dé cuenta de la magnitud del engaño, cuando se dé cuenta, vamos a ver qué paciencia alguna se sacan las mascarillas y pidan y exijan sus derechos realmente. Los derechos de saber que en el fondo no pueden ser aplastados en conocimiento y en oportunidades. Y lamentablemente, José Luis, siempre se necesita alguien que ponga la llave en el candado. Yo ya no tengo nada que perder. Por el contrario, es muy entretenido. A mí me pagan por hacer esto. Es simpatiquísimo. Yo ni siquiera lo considero un trabajo. Lo paso chancho y cada día de afuera están preguntando qué tan avanzado estamos y preocupados porque el que llega segundo no pierde simplemente. No pierde, porque si finalmente queda con una industria aeronáutica o aeroespacial, pero igual como lo viste los compadres que hacían fuego, ahora todo el mundo usa fosforito, un encendedor, pero no tienen conciencia para poder lograr ese desafío tecnológico, tuvo que aparecer alguien que entendiera el concepto. Y resulta que ahora se habla de la naturaleza quiral y cuántica de la gravedad. Hemos visto películas de que la gravedad es cuántica. ¿Y qué es lo que es lo cuántico? ¿Ah? Bueno, ¿y las comunicaciones cuánticas no existirán también? ¿No existirá un sistema de telecomunicación que nos permite romper el espacio-tiempo? ¿No existirá? A lo mejor sí existe. Solamente que había que atreverse a hacerlo, ¿no, José Luis? Entonces, no estaba hablando huevada el señor Gaete, po. Tenía alguna razón de por medio que te permite llegar a un horizonte en el corto plazo. Y nuestra carrera es no llegar después de, José Luis. Tenemos que llegar antes de eso. Y cuando uno ve esperanza, claro que la hay la esperanza. Porque mientras miles o millones están persiguiendo la cola en lo que le dice la autoridad, hay otros que ya están evaluando cómo llevar a esa autoridad a la cárcel por todo lo que han hecho. ¿Ah? Y eso siempre son los menos. Siempre son los menos. No, claro, no, absolutamente. A Aparte que... propósito, José Luis, yo no sabía hacer pan. Una señora me enseñó a hacer pan. Yo no sabía hacer pan. Y ¿sabes qué? Yo lo encontré tan maravilloso. Bueno, mi mamá en alguna oportunidad me metió a la cocina, pero volver a hacer pan o un queque de plátano, otras cosas, yo lo encontré maravilloso porque de alguna manera ese es conocimiento. Como sea es conocimiento. Y el conocimiento se debe respetar. Y no puede ser un monopolio. Ojo, ahí empieza mal la cosa. Cuando se libere, yo no puse el video hasta el final, pero al final aparecen los mismos que están riéndose el compadre y con un palito tratando de frozar y hacer lo mismo. Sí, pues. Claro, pero ya lo copian, ya no nació de ellos, ya no tiene el mismo mérito. Y yo creo que la humanidad tiene una oportunidad tremenda al respecto de lo que no se ha visto. Sí. Y con las redes sociales como existen hoy día, es muy rápido sembrar una hoguera tecnológica y que la gente entienda que ya no tiene por qué pagar la cuenta de la luz, si no era necesario.
no era necesario. O el Pero mira, transporte, sí. usar ruedas. ¿Dónde están los carros que se usaban hace 7.000, 8.000 años que usaban ruedas? ¿Dónde están esos carros? ¿Dónde están? No se usaban ruedas. ¿Por qué? Porque tenían un dominio previo de la tecnología que está involucrada. Ujú, Solamente que los que descubrieron este asunto, rápidamente hay que ocultarla de la gente y sacarle beneficio con la élite. ujú. Ustedes recuerdan cómo se descubrió la energía nuclear, supongo, ¿cierto? Pero cuéntanos. Ah, no saben. La gente de Japón la descubrió, o sea, se enteró en realidad. Mm, Le metieron 2 bombazos. ujú. Así se descubrió. 2 bombazos. Y existía la energía atómica. ¡Wow! Armas. ¿Se puede inducir un terremoto? Si yo conozco los principios quirales que tiene la anomalía y sé dónde pincharlo, ¿puedo fabricar un terremoto? ¿No es lo que venían haciendo el Departamento de Marina norteamericano en los últimos 20 años? Desde el 90 lo venían haciendo, aprovechando de que en Chile no existía nadie con ciencia ninguna. No con ciencia, sino que ciencia alguna, que dijera exactamente, por ejemplo, sabemos dónde está la mayor anomalía presísmica que existe en Chile. Está frente a Valparaíso. Ahí está. La naturaleza ya cultivó. O sea, está ahí. La segunda está frente a Dichato. No son las del norte, están frente a nuestras costas. ¿No les llama la atención que cada vez que viene la ventana siempre se está hablando, se viene un terremoto para Valparaíso, rápidamente, como que todo el mundo tiene que naturalizarlo que en Valparaíso va a haber un terremoto? Y hay otro equipo de investigadores que se llama 25920 que hacen una cosa distinta. Ellos dicen, el terremoto va a ocurrir en tal parte, a tal hora y de tal magnitud, que es lo que dice la premisa de los sismólogos. Para poder hacer un diagnóstico real, tiene que achuntarle esas 3 cosas. Pero ese es un plan A, es un plan A que en el fondo le estamos diciendo al que se quiere meter a robar a la casa, va a haber un punto fijo, va a estar observando y le va a sacar la foto que fue él el que hizo la gracia. Algo que así que debió haber existido para el metro, porque nadie sabe dónde está quien quemó el metro el día de hoy, pero es algo que iba al este, ¿no? Entonces, cuando tú ya manejas este asunto, el compadre que está al otro lado, aunque tiene el botón, te dice, yo puedo apretarlo, es que no puedes, Pojo Azulí. ¿Cómo explicarías tú que se dé una condición? Es como jugarse un loto estelar. ¿Cómo? ¿Cómo diablos lo haces? ¿Cómo diablos podrías justificar la existencia de eso? Yo te voy a dar un dato. En el 2015, cuando vino este sismo del 16 de septiembre, que fue durante Ventana, el vicealmirante Romero, que era el director ejecutivo o el comandante de EMCO, fue informado en marzo de lo que iba a ocurrir en septiembre, en marzo. Y él, cuando vino el terremoto, sabía perfectamente lo que le había pasado. De hecho, habían 2 fragatas, la Lynch y la Condell, con sus radares tras horizonte, haciendo medición. ¿Qué pasó con esas señales de radares que detectaron las fragatas? ¿Qué pasó con el almirante Romero cuando enfrenta a los 3 ministros, incluyendo a la señora Bachelet, para decirle que habíamos sufrido un ataque geoterrorista? Yo les voy a explicar lo que le pasó al vicealmirante Romero. Termina la ventana el 15 de octubre y se fue de baja. No por mi culpa, ojo, no fui yo. Por los dichos que le dijo al Consejo de Ministros, que él, al hacerse cargo inmediatamente de la seguridad nacional, pasa a ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y él como naval tenía otra visión de lo que había ocurrido. ¿Y qué es lo que pasó? En plena crisis del terremoto, ¿sabes lo que pasó con el vicealmirante Romero? Lo mandaron a Argentina a hacer relaciones públicas. Así está el mono, así está el cuento. Si el vicealmirante Romero, con todo el poder que tenía, no pudo hacer nada frente a los políticos corruptos que están metidos en este cuento, a lo mejor la estrategia es distinta, es lo que hace 25920. Tiene que ser más humilde, tiene que ser más ratón, más chiquitito. Pero igual que el virus, efectiva. ¿Ah? Y de alguna Oye, manera que cuando finalmente pregunten, ¿y cómo funciona esto? Corten los hilos, porque seguramente va a ser algo así. No, que esta cuestión está sostenida sobre imanes, que no sé, porque hay una grúa arriba, no se ve el hilo, es un video de 7 millones de dólares porque está editado. ¿En serio? oye, Aquí Pedro. hay empresas, José Luis, Ujú. de afuera, que ven que en Chile existe una tremenda oportunidad al respecto de poder modernizar la industria aeronáutica. Y no son empresas norteamericanas. Oye, Pedro, Así que, curioso. Ajá. Mira, que tiene no, que lo ver que te iba a directo con... decir que
te voy a decir que mi gran anhelo no es forrarme de plata, ni mucho menos, ni tampoco tener un galardón que diga, oh, le encontró el fuego, no me interesa. Mi gustito va a ser demostrar que lo que 10.000 científicos en el CERN no pudieron lograr, un picante chileno, un patipelado, logró vencerlo. Ese es el gran anhelo que tengo en este minuto. Y no dependo de la tecnología, dependo de la burocracia, que es distinto. Mira, y aquí Yo no puedo hacer una prueba si no me baso por las reglas de la Dirección General de Aeronáutica. no, hay un punto que lo mencionaste hace un rato atrás, que tiene que ver que estas tecnologías, los pueblos ancestrales, ya las culturas previas a la nuestra, ya conocían esto. Y no tenían, supongo, no lo sé, la tecnología que ahora tenemos. ¿Ya? Y aún así tenían una tecnología interna bastante mucho más preparada que la nuestra, menos dormida por lo menos, ¿ya? Donde con lo que mencionabas tú, estos personajes de la India sí podían levitar, sí podían mover algunos grandes masas de roca, ¿ya? Hacerlas levitar, por ejemplo. Pues hay un montón de incongruencias históricas donde hay construcciones que todavía no se explica cómo lo lograron, pero también hay una tradición espiritual, una tradición mística, donde no le atribuyen nada a lo externo, ¿ya? Y todo tiene que ver con lo interno, con lo interior, ¿ya? Todo tiene que ver con lo que ocurre adentro de nosotros, ¿ya? Que tiene que ver justamente con esas partículas de hierro, ¿ya? Que pasan por el corazón, que se magnetizan, o pueden volverse más eléctricas también, y generan lo que podemos llamar milagros, ¿ya? El famoso milagro, que es la aplicación de un campo superior de conciencia en un campo menor, ¿ya? Y aquí voy, ¿por qué voy ahí? ¿Ya? Porque si no, seguimos repitiendo el mismo patrón donde la culpa la tiene el de afuera, donde el otro no me deja ser, ¿ya? Donde el otro no me permite experimentar mi propio potencial, ¿ya? Y es seguir repitiendo la misma historia, porque tampoco es nuevo lo que hablábamos en un principio de la corrupción de los gobiernos, ya el control de los gobiernos, ya de que no es claro lo que está pasando. Eso yo creo que ya es como, por lo menos para mí y para este espacio, es demasiado obvio, ¿ya? Y darle vuelta de que esto es una pandemia, de que esto es un caso de control, que es un caso directamente de ingeniería social, para mí, por lo menos en lo personal, es claro, y tengo mi propia versión y tengo mi propia verdad con respecto a eso. Y a mí lo que me gusta de este espacio es que cada persona pueda sacar sus propias conjeturas, ¿ya? No masticarles la verdad y decir, mira, esto es lo que pasa. Tampoco estoy diciendo que el virus sea falso, tampoco estoy diciendo que el virus no sea real. No estoy diciendo tampoco que los muertos que están por el famoso virus no existan, ¿ya? Solo estoy diciendo, por los 20 años que trabajé en medios de comunicación masivos, que la comunicación, ¿ya? Siempre tiene alguien detrás, una línea editorial y alguien que está diciendo qué es lo que se dice, ¿ya? Y no siempre es real, y no siempre es verdad. ¿Ya? Solamente desde mi propia experiencia puedo decirlo, así como tú estás contándonos desde tu experiencia como científico que que la carrera no ha sido limpia, ¿ya? O sea, para sacarlo, para sacarlo un poco un poco, como aclarar un poco estos paradigmas, que la carrera no ha sido limpia, absolutamente. Porque es bastante claro que si hay un monopolio o varios monopolios, ¿ya? Que aparezca una competencia que empieza a decir que las reglas del juego en realidad son distintas, el gallinero se revoluciona, ¿ya? Y las gallinas empiezan a darse cuenta que no son pollos, pues se empiezan a dar cuenta que hay una potencia mayor, ¿ya? Porque cada vez que yo empiezo a responsabilizar a los otros, y yo creo que es parte del juego, ya que hacen los gobiernos, porque también tienen un montón de información, no solamente a nivel científico, ¿ya? También cómo se diseña, también cómo se manipula el inconsciente, ¿ya? Y es mucho más manipulable alguien que le echa la culpa al que está afuera, ¿ya? Inclusive también lo hacen a propósito de que las personas se enojen con el gobierno, ¿ya? También lo hacen a propósito porque esto no se trata de dinero, ¿ya? Cuando uno empieza a entender que hay familias dueñas de las máquinas que imprimen el dinero, que se las arriendan, ¿ya? A los bancos que también son de ellas, empezamos a entender que esto no tiene que ver con el dinero, ¿ya? El dinero es para los pobres, como decía mi abuelo. ¿Ya? El dinero es como la moneda de cambio de los pobres. ¿Ya? Los que están en otros estatus ya no mueven dinero, mueven otras cosas, mueven personas. ¿Ya?
Y es lamentable a veces, sí, pero también lo que ocurre dentro de nosotros, ¿ya? Depende de nosotros, ¿ya? Y aquí tiene que ver con la ruta particular, porque cada uno también tiene su propia tecnología interna que pueda despertar, y también tiene su propio potencial que puede conectar, como tú decías en un principio, Pedro, de qué pasa si en realidad empieza a haber una conexión interna masiva, ¿ya? Con conciencias amorosas, ¿ya? Que pertenecen a otro orden, y esto empieza a ocurrir de manera colectiva. ¿Ya? ¿Qué pasa si todos empezamos a canalizar los mismos seres que nos empiezan a dar ya ciertas rutas para desentramparnos, por ejemplo? Masa ¿Ya? crítica, Ujú. masa crítica. Claro, Es masa, claro. claro. ¿Cuántos negros, perdón que lo digo, va a sonar feo, pero cuántos negros se necesitaron para poder reclamar sus derechos? Uno que supiera leer y escribir, Ujú, nada más. ujú. Uno solo que supiera leer y escribir. Claro. Y a nosotros nos toca lo mismo. A lo mejor nuestros corazones están tan encementados, no sé, tan duros, Ujú, que a lo mejor, claro, la solución está ahí a la vista, podría estar a la vuelta de la esquina, pero el hecho de que no la observemos, no la vemos, no quiere decir que no esté. El problema va por otro lado. ujú, Y de alguna manera, cuando uno entiende que la civilización ha sido manipulada con éxito por miles de años, pretender que haya un cambio en el momento final porque hubo una conciencia, la humanidad se enfrenta de una forma dramática a cambios de la naturaleza y toma conciencia. ujú. Es el único punto donde finalmente nosotros tomamos conciencia de la aquí y de la hora, como alguien decía por ahí. Sí, Cuando finalmente entendemos que hay que cuidarnos unos a otros y no empezar a desear lo que tiene el otro para beneficiarse yo mismo, o la codicia, claro. porque cuando trates de comer dinero, yo no sé si te va a servir una ensalada de dólares, no creo, pero finalmente es siempre la naturaleza la que tiene la palabra al respecto, y ha pasado varias veces, no una, ni dos, ni tres, ha pasado varias veces, y ahora que nos ha pillado en el peor momento, y si yo pensara como estratega, ¿qué hago si viene un momento de despertar estelar, donde finalmente de alguna manera nosotros vamos a recibir un pulso de energía, pero de la caballa grande que nos va a permitir abrir la mollera y la conciencia? Ujú, ¿Cómo evito que finalmente eso tenga un trastorno dentro del control societario que tengo? Mira la manipulación social que tenemos actualmente. ujú, Tenemos una pandemia, inventamos un virus que en el fondo, lejos de virus, parece otra cosa. Es un virus más inteligente que los demás virus, ujú. donde finalmente lo que hace oxida tu sangre, oxida tu sangre. Curiosamente, el hierro que te estoy hablando, que es importante que está en tu sangre. ¿Ah? Ujú, Yo no soy médico tampoco, pero sé que la ferritina que está en tu sangre es clave ujú, como neurotransmisor también a nivel cerebral. Entonces, finalmente, esto, uno piensa, la naturaleza hizo esto casualmente. Me ujú, imagino que los que tenían esta cosa planeada hace 20 años atrás, que no la lanzaron, quién sabe por qué no la lanzaron antes, esperaron el momento oportuno para cuando poder tenernos bien encerrados, así como nos tienen, bien encerrados. Pero yo creo que cuántas de las personas que están encerradas, yo estoy medio gordito, he subido mis kilitos, pero dedican el día algo de ese tiempo a lograr una meditación. ujú, Yo, José Luis, yo no medito, yo hago tiago. Yo no, lamentablemente yo no medito, hago tiago. Y ujú, me doy cuenta que si se elevara el nivel de conciencia mucho más rápido que la forma natural, que es lo que nos tomó miles de años, ujú, a lo mejor es como cuando te metes a la cueva, entras con un fósforo y entras con una linterna, brillas mucho más. ujú, Y esto ya no son tiempos como para hacer las cosas lentas, José Luis, es para ujú. hacerlas, por el contrario, muy rápido, muy rápido. Lo que nos sirve se vota rápidamente. Ya no hay tiempo para esperar. ¿Esperar qué más? ¿Qué más nos van a poner mañana? ¿Qué más se les va a ocurrir mañana que nosotros vamos a aceptarlo? Porque finalmente el ciudadano de a pie, José Luis, todos nosotros, cuando tratemos de exigir nuestros derechos, cuando tratemos, ya la élite, lo que tiene detrás armado, tienen hechas las leyes para que en el fondo decir, no señor, esto es extemporáneo, usted no reclamó cuando debió haber reclamado. ¿Qué ministro? Que ya es temporáneo. La gente cuando no entiende este concepto, tienes 30 días corridos del momento que se aplica el apremio por parte de la autoridad para presentar un recurso de protección o de amparo a la Corte. Y cuando tú no lo haces, prescribe. Precluyó tu derecho. ¿Cuánta gente sabe eso? Nadie. No te lo enseñaron en el colegio. No lo sabe. Un abogado te podría decir, los abogados son expertos en esta materia.
Pero nosotros no somos abogados de nuestros propios seres, de nuestras familias. Ujú. Defenderlas es nuestro gran patrimonio. Ahí está el detalle. Porque, claro, uno podría decir, me da lo mismo lo que pasa a una familia que está en La Pintana, en Renca, que ellos van a entrar, hoy día entran en cuarentena o mañana, no sé cuándo es. Y como que hay otros que se ríen, les tocó a ellos primero que a mí. Por Dios, o sea, algo va a ocurrir donde la madre naturaleza nos va a poner a tierra. Algo va a ocurrir. Y ahí viene, José Luis, lo que te llamo de la mano. El despertar va a ser sí o sí. ¿Ok? Y a cómo te pille. O sea, la naturaleza tiene sus propias reglas, estimado amigo. No Ujú. son humanas. Pero Ujú. cuando uno entiende finalmente cómo más o menos se mueven, Ujú. te preparas. Claro. Te preparas al respecto. Y aparte que también ¿Sí o no? hay tecnología que los pueblos originarios ya usaban, y vengo aquí también como a traer a colación lo que ocurre con los grandes chamanes que tienen un contacto, una conversación y un lenguaje directo con la naturaleza, ¿ya? Donde se genera un vínculo y ahí se genera también eh, la posibilidad de poder comprender los procesos antes de que sucedan, ¿ya? Y como bien decías tú, y poder prevenir, ¿ya? Poder guiar, ¿ya? Poder estar atento, poder saber y también poder librar y salir airoso de todo esto. Siento que un gran componente de lo que está ocurriendo acá es que no hay ciencia sin amor, ¿ya? Y no hay amor sin libertad, ¿ya? Porque siento que hay ciertos componentes a la base que estamos resignificando como seres humanos, donde en este 2021 estamos experimentando rutas que nadie había experimentado antes, pero que sí hemos tenido un montón de información de que ya ocurrieron tantas pandemias, ya ha ocurrido no sé qué, ya ha ocurrido no sé cuánto, donde hablar de extraterrestres, por ejemplo, somos como los últimos asumiendo una realidad que ha estado oculta a la vista de todo el mundo. ¿Ya? Si todos los pueblos originarios han tenido contacto, todas las grandes civilizaciones, todas las pinturas que puedan observar de cualquier época humana, hay seres ya de otras dimensiones, de otros planetas, ya los egipcios, los mayas, los mapuches, los incas, todos, absolutamente todos. Y nosotros algo ocurrió, no sé cuándo, y en qué momento empezamos a creer que volvemos al homocentrismo en ese sentido y somos los únicos, y este espacio que es tan gigante, pero estamos solos, y las distancias son tan grandes que nadie puede llegar a esta favela, que nadie puede llegar a estos sectores. Con un cohete, recuerda, con un cohete de Elon Musk. Claro, y que el contacto solo es físico, ¿ya? Que el contacto no puede Claro. ser interno. ¿Ya? Pero aquí nos empezamos a dar cuenta en espacios como este, y hay otros más también, gracias a que se pueden generar también estos espacios, empezamos a entender que esto no es nuevo, es solo una actualización de algo que ha ocurrido. ¿Ya? Anteriormente se eliminaron de la parte social, ¿ya? De las civilizaciones, los chamanes, las brujas, los medios, los psíquicos, ¿ya? A nivel social. ¿Ya? No sé si fue en la misma Inquisición o antes, ya donde esto se trata de cercenar, se trata de quitar, ya, y cuando vienen después a América, ya esto vuelve lo mismo, donde los pueblos originarios son avergonzados de ser quienes son, pero inevitablemente ahora aparece como un reverdecer, un oleaje nuevo, una actualización de esto. O sea, estamos hablando acá de ciencia y espíritu, estamos hablando de nuevas posibilidades, estamos hablando de que el ser humano o genera el despertar interno o lo genera, es inevitable. Esto es con nosotros o sin nosotros, ¿ya? Esto no depende de nosotros, ¿ya? Lo que nosotros podemos hacer es cuál es mi participación en esto. Eso es lo que podemos elegir. ¿Cuál es mi lugar? ¿Ya? Y no tiene que ver con ser ni conspiranoico ni paranoico, ¿ya? Sino que tiene que ver con empezar a entender que hay mucho más allá de lo que nos han contado. La historia oficial siempre la escriben los que ganan. La historia oficial siempre la escriben solo unos, ¿ya? Y hay un montón de cosas que no aparecen en Google, ¿ya? Por favor, hay un montón de cosas, sobre todo las más verdaderas y más profundas, no están en Internet, ¿ya? Están adentro de nosotros, ¿ya? Ahí ocurre todo, ¿ya? De alguna u otra forma, siento que la gran oportunidad que tenemos ahora
es justamente observar la gran trampa del sistema. Y que a mí parecer, ¿cuál es la gran trampa del sistema? ¿Ya? Decir que el sistema se puede cambiar. Esa es la gran trampa que tiene el sistema. ¿Ya? Todas las generaciones previas han luchado a muerte por cambiar el sistema. ¿Ya? Y todas se terminan transformando en modas de consumo. El Che Guevara, los hippies, etcétera, etcétera, todos los etcétera, se transforman en ropa ahí en una multitienda. Todas. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que finalmente o generamos lo nuevo desde adentro, ¿ya? Desde el mismo sistema, y se genera otra cosa, otra ruta, otro sistema, o se genera otro sistema. ¿Ya? Llámenlo nuevo orden mundial para los conspiranoicos, o llámenlo la verdad del ser para los que no, o el nombre que quieran. ¿Ya? Pero siento que de verdad este proceso en el que estamos es la tremenda oportunidad, como nunca. Hay tanta energía disponible como hace mucho tiempo no lo había. No sé si les pasa que piensan algo y pum, se manifiesta bueno, al ratito. ¿Ya? Es rapidísimo. ¿Ya? Así que no hay que darse no sé cuántas vueltas que antes ocurría eso. Ahora es muy rápido. Pienso algo o ya el teléfono sabe y me ofrece lo que estoy pensando. ¿What? ¿Ya? O pienso algo y se manifiesta, alguien lo hace y llega. Hay un montón de energía disponible. El tema es cómo la administramos internamente. ¿Ya? Y aquí justamente, que era parte de la conversación que nos traía esto, esta ruta, Pedro, como estas nuevas formas de energía, que no son nuevas, pues solo nuestros ojos son nuevos para estas formas de energía. No sé si compartes un poco eso, porque siempre han estado. El problema nuestro es que no recordamos, José Luis. Mm. El mono está tan bien hecho que en el fondo la conciencia, tratar de retenerla, de alguna manera cuando no se puede retenerla y partir de nuevo, es el gran juego que ha habido aquí. Porque si nosotros lográramos mantener la conciencia de una u otra manera, o en la nube, nuestra sociedad hubiera avanzado en 1000 años. Como otras culturas seguramente eran mucho más rápidas que nosotros, que lograban que sus conciencias no se perdían. No me preguntéis cómo lo hacían, pero yo creo que tienen que haber tenido algún método donde ellos logran que de alguna manera las ideas no se llevan por el water. Entonces, finalmente, claro, en este momento estamos con un nivel de energía muy amplio en el planeta, pero no se sabe usar. Por el contrario, en estos momentos hay mucha gente que siente rabia, angustia, y se están alimentando estos bicharrascos dándose vueltas por aquí y por allá que uno no los puede atrapar con los dedos, pero dice, oye, es realmente el carneo más grande que ha existido desde la Segunda Guerra Mundial. El nivel de energía negativa que se anda dando en el ambiente es increíble. Tanto es aún así que hay un fenómeno curioso, José Luis. El campo magnético de la Tierra se reduce de repente, dependiendo del evento que ocurrió en el planeta, como que se resiente. Hay un pico de energía inversa y desaparece un pedazo del campo magnético, una cosa muy rara. Es como que algo está induciendo para que la gente se sienta más como las pelotas. No sé quién ni cómo. Yo, si me preguntáis un evento natural, no creo que sea natural. Yo creo que alguien está apretando de repente un poco más la llave para que la gente sufra un poco más, ¿ah? Un poquito más. Y ese no debe ser un humano, debe ser un sociópata o un psicópata. Finalmente, con respecto a lo que es el potencial de cada uno, es abrirse a entender nuevas cosas y no quedarse con los dogmas. Yo era un compadre que te digo, hace 10 años atrás me conoce mucha gente, cuadrado a la vena. Si tú, José Luis, no me lo explicabas con un diagrama técnico, yo no te compraba lo que tú me decías. Hoy, el día de hoy, me doy cuenta que hay gente que han nacido con estos dones naturales. Lo han nacido y los quemaron en la hoguera. O hicieron una cantidad de cosas que vivieron su vida miserablemente. Y venían instruidos, venían en el Wikipedia, lo traían adentro. Venían seteados desde afuera. Quién sabe cuántos de esos dijeron, yo soy voluntario de saltar a la tierra para liberar o entregar un dato, y cuando dijeron, aquí voy, y abajo se borró el compadre, no se acuerda de nada, no se acuerda absolutamente, qué chucha vine, qué weá era lo que tenía que decir este weón. No, o sea, es una cosa terrible, y ese compadre queda preso dándose vuelta, y recuerda que yo me siento que fui un pájaro, fui un pez, yo era un león, no sé, compadre. Es ahí el detalle. El campo magnético de la Tierra de alguna manera tiene sus efectos tóxicos con respecto a la conciencia. Y alguien entendió que teniendo este campo modificado,
no te permite de alguna manera que el colectivo de la conciencia podamos comunicarnos. Yo te lo doy firmado. La naturaleza tiene su forma evolutiva, natural, de poder generar los órganos para poder generar sensaciones o sensores. Los bichos lo hacen, las cucarachas lo hacen. El pez gato que tiene esos bigotes extraños es capaz de percibir. Las lechugas son capaces de percibir campos magnéticos en el ambiente. Sí. Hay mujeres y hombres que son capaces de decir, cresta, yo tengo una sensación como que algo va a pasar, pero no tengo idea, y se retorcen como un gusano. Y es porque algo de ellos está resonando con un conocimiento que no saben qué diablo era, pero lo hacen. Claro. Los animales, cuando se dan cuenta de estas situaciones, rajan para el cerro, po. Saben perfectamente que a nivel genético ellos recuperan mayor información que la conciencia nuestra. Ahora, pucha, lamentablemente los tiempos para reaccionar son finitos. Y abrirse es el infinito de posibilidades, abrirse y no quedarse. Si ustedes me preguntaran, Pedro, ¿tú crees que mañana se acaba el mundo? Sí, es probable que sí. ¿Y qué nos recomendáis? Gócenlo como si fueran su último. No se entretengan en tonteras. Den la cuenta a la luna y el agua, háganle cariño al perro, al gato, pasen los chanchos, no pierdan su tiempo. Por último, no le den el valor agregado de morir de la forma más triste que estos buenos piensan. La alegría y el cariño y el amor, que si lo pueden entregar, denlo con carretilla, con manguera bombero, me explico, no goteo, con manguera bombero. Sí. Y con eso tú empezás a generar una masa crítica y la gente se alegra. A lo mejor yo el otro día compartí un plato de sopa de pollo, weón, con arroz, weón, porque tenía gente enferma, y rico, pues, weón, rico. Rico, no tengo ningún problema en aceptarlo. Ahora, los demás, felices de vivir día a día, felices, alégrense. No como el cuento de Thanos cuando decía el otro compadre iba caminando, alégrense de ahora ser hijos de Thanos, porque la mitad de la población moría y la otra vivía. Avengers, ¿cachai? Los cabros chicos le enseñaron eso, Thanos. La mitad moría y la otra sobrevivía. No, alégrense de tener conciencia propia. Conciencia propia. No dejen que el negativismo les gane. Y no sean indiferentes al dolor del al lado, no se hagan el leso al respecto. Traten de ir un poquito más allá. Y eso se puede lograr, aunque con poquitas cosas, y en forma anónima también es importante, por no sentirse como que, estoy ayudando, no. Piolita, uno sabe a quién puede ayudar y a quién no. Y ese trabajo se puede ir realizando. Y hay gente que reúne los requisitos como para poder despertar, o que su conciencia puede ser una oportunidad rescatable. Si tú, José Luis, recordaras que tú tenías un secreto enorme y venías con la media piedra filosofal y no hubieras ayudado, chucha, yo no me doy cuenta, puta, no te puse la máquina antes para que gritara. Claro, pero ya te puse la máquina. Y hasta que gritaste esa idea y me diste alguna idea. Me diste harta idea y se perfeccionó. Entonces, la oportunidad existe. Hay que quererse un poquito más y creerle a las cosas que se pueden lograr. Y no porque te diga alguien es que no se puede hacerlo, es porque ese no sabe hacerlo, pero no porque el otro no lo sabe hacer. Te niegues inmediatamente a decir, yo tampoco puedo. No, por el contrario, sí se puede. Sí. Solo que el otro no sabe, y a lo mejor, ¿se acuerdan, no? Como está el compadre, hasta que llega la hora y sí. Estabas bien, pero te faltaba este pequeño detalle nomás. Siempre son pequeños detalles, José Luis. Sí, y el mundo de las comunicaciones tiene también ese ambiente, tiene ese pequeño detalle que cuando llegue el momento de los cubos vamos a ver cómo tapan el sol, a ver cómo lo hacen. No. Imposible. Y mientras tanto, pasen los chanchos, disfrútenlo. Sí. Si se están encerrados en 4 paredes, traten de tener contacto de alguna otra manera, invéntenselo por último, generen su amigo secreto. Es como la locura, pero en realidad no es locura. Ábranse hacia el interior. Mira qué tremendo secreto tenías, José Luis. Resulta que hay en cierta catedral en Francia, no sé si en Francia o en Inglaterra, no estoy tan claro cuál de los dos, que hay un laberinto. Y que los monjes recorrían ese laberinto porque se querían encontrar y los buenos llegaban al mismo punto donde salieron, eran ellos mismos. Entonces la enseñanza era que tenías que volver a ser tú mismo. Eso era la enseñanza. Sí. Claro. Bueno, hay algo de misterio, pero en realidad nosotros debemos volver a ser niños y niñas. Volver a ser niños y niñas. Volver a ser inocentes y no simplemente observadores indiferentes. Absolutamente. Yo no quería dar más lata, chiquillos, pero... No.
Oye, Pedro, gracias por este pulso, gracias por esta conversa tan honesta también de tu propia historia, de tu propio recorrido. Son tiempos que son históricos, querámoslo o no, pero está en nosotros hacerlos legendarios y hacerlos épicos, y cuando seamos viejitos, poder mirar hacia atrás y decir, oye, cuando pasó todo esto, porque ahora no tenemos idea, a lo mejor en 30, 40 años más vamos a tener una visión un poco más clara que ahora. Sintámonos orgullosos de lo que experimentamos, sintámonos orgullosos de nuestras propias decisiones. Y no hay mayor forma de sentirse orgullosos que amar, ¿ya? Y pasarlo chancho y disfrutar la vida, que es un instante, ¿ya? Porque así como el tiempo se va moviendo, esta percepción, es muy rápido, ¿ya? Todo pasa, todo es, las circunstancias de aquí son todas transitorias, y depende de nosotros cómo vamos encajando nuestra conciencia en esta práctica de ser humano, de ser humana. Te agradezco profundamente, Pedro, ya, por compartir una parte de tu historia. A todas las personas que quieran saber más información de Pedro, pueden buscarlo también en Instagram como @pedrogaete1. No, no tengo Instagram, en ¿No? Es Twitter nomás. mentira. Twitter, No en tengo, Twitter. en serio, no tengo. Pero en Twitter, Tengo por Twitter ejemplo, solamente. claro, Sí. lo pueden encontrar ahí, pueden preguntarles también ahí cómo pueden enterarse más también de sus propias investigaciones. Te agradezco profundamente, Pedro, por este primer pulso. Ojalá vengan muchos más. Gracias por este último mensaje también de verdad disfrutar la vida como si fuera la única que tenemos, porque en algún momento va a ser la última que tengamos. Un abrazo grande a todas las personas que estuvieron hoy día con nosotros acompañándonos. Si les latió este pulso, pueden compartirlo en sus redes sociales. Si les contaron de pulso, puedes contarle a otras personas. Si les interesó también el trabajo de Pedro, pueden contarle a otras personas que hay un científico en Chile que está jugando como un niño a descubrir los secretos de la vida. Te mando un abrazo, mi Pedro querido, gigante. Gracias por compartir con nosotros, a todas las personas que nos acompañaron también. Un honor y un privilegio haber tenido esta conversación contigo. Te El mando gustazo es todo mío, un cariño a todos ustedes, disfrútenlo, abrazo gigante y en lo que yo esté disponible, ahí voy a estar siempre. muchas gracias. Cariño y besos. Muchas Cuídense. gracias, que estén muy bien. Chau, chau.